Antes de que nos adentremos en los oscuros secretos de esta historia, suscríbete al canal y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Comencemos. 23 de agosto de 1847. Un grito resonó en el piso superior de la hacienda Los Laureles, en la región del Bajío, Querétaro. La esposa del hacendado, Beatriz de Velasco, estaba de parto de su primer hijo después de 3 años de matrimonio con don Mateo de Velasco III. En la habitación, una partera de la servidumbre llamada Juana presionó un paño frío en la frente de Beatriz y se preparó para recibir al que todos asumían sería el heredero legítimo de una de las fortunas más importantes de la región. Pero Juana sabía algo. Lo que le susurraría al oído a Beatriz 47 minutos después de que el bebé respirara por primera vez destruiría a esa familia por completo y expondría un secreto oculto durante 23 años. Esta es la historia de cómo las mujeres de la servidumbre poseían conocimientos que podían derribar el mismo sistema diseñado para mantenerlas impotentes. La hacienda Los Laureles se extendía sobre cientos de hectáreas de tierra de primera calidad, a unos 25 kilómetros de la ciudad de Querétaro. La propiedad pertenecía a los Velasco desde 1784, pasando de padres a hijos. Para 1847, Mateo de Velasco III contaba con más de un centenar de peones y trabajadores que vivían y trabajaban en los campos, la casa grande y las caballerizas. Las dinámicas ocultas de la vida en las haciendas mexicanas contenían secretos que los dueños querían enterrar desesperadamente. Juana, de 46 años, había nacido en una hacienda vecina y fue traída a Los Laureles por el viejo Mateo de Velasco II en 1819. Juana había aprendido el oficio de partera de su propia madre, transmitiendo conocimientos de herbolaria y anatomía que se habían adaptado a las duras condiciones del campo mexicano. Para 1847, Juana había traído al mundo a más de 200 bebés, hijos de peones, niños de la casa grande y bebés de ranchos vecinos. Las parteras ocupaban una posición única en el México decimonónico. Eran testigos de los momentos más íntimos, escuchaban confesiones en el delirio del parto y observaban rasgos físicos que revelaban verdades incómodas sobre la paternidad. Juana había estado presente en la boda de Beatriz con Mateo III en junio de 1844. Beatriz era hija de don Enrique Alcántara, dueño de una finca más pequeña pero próspera en el sur de Guanajuato. Lo que los invitados no sabían, y lo que Beatriz descubriría 3 años después, era que Mateo de Velasco III y Beatriz Alcántara compartían el mismo padre. El parto de Beatriz comenzó al amanecer bajo el sofocante calor de agosto. Los veranos en el Bajío eran opresivos, con temperaturas que llegaban a los 32 grados centígrados, 90 grados Fahrenheit, y un aire denso. Juana atendió a Beatriz durante 10 horas. Mateo caminaba de un lado a otro en su despacho, siguiendo la costumbre de que los hombres no asistieran al parto. Su madre, doña Leonor de Velasco, esperaba en la sala con otras damas de la sociedad queretana. A las 4:17 de la tarde, Beatriz dio a luz a un niño sano. Juana lo recibió, limpió sus vías respiratorias y lo envolvió en sábanas de lino. Pero mientras preparaba al recién nacido para entregárselo a su madre, vio algo que la dejó gélida: el bebé tenía una marca de nacimiento distintiva en el omóplato izquierdo. 3 manchas oscuras dispuestas en un triángulo, cada una del tamaño de un grano de maíz. Juana había visto esa misma marca 2 veces antes en sus décadas de servicio, una vez en el viejo Mateo de Velasco II, el abuelo del bebé, muerto en 1843. Y otra vez en una niña nacida 23 años antes en la finca de los Alcántara, Beatriz Alcántara. Juana había sido enviada a la finca Alcántara en 1824 para ayudar con un parto difícil, el de Beatriz, hija de doña Marta Alcántara. Pero Juana también había asistido a otro parto ese mismo año en Los Laureles, un niño nacido de una trabajadora llamada Luz. Ambos bebés tenían la marca de los 3 puntos. El padre de ambos era Mateo de Velasco II. La cronología era innegable. El viejo Mateo II había estado en Guanajuato en el verano de 1823, supuestamente para discutir negocios con Enrique Alcántara.
Doña Marta quedó embarazada en ese periodo. Enrique crió a Beatriz como su hija, quizá ignorando la verdad. Cuando Mateo III cortejó a Beatriz en 1843, nadie sospechó. Pero Juana lo sabía. Había ayudado a nacer a ambos y ahora veía la marca por cuarta vez en el nieto de aquel pecado. Juana colocó al niño en brazos de Beatriz. Mateo III entró rompiendo el protocolo y proclamó que su hijo era perfecto, sin notar la marca en el hombro. Mientras la familia celebraba con chocolate y brindis, Juana quedó a solas con Beatriz a las 7:30 de la noche y le susurró las palabras que la perseguirían siempre. Al principio, Beatriz lo descartó como desvaríos de una sirvienta, pero con los días comenzó a examinar la marca del niño. Preguntó a doña Leonor si los Velasco tenían marcas familiares, pero ella lo negó. Beatriz escribió a su madre Marta en Guanajuato. La respuesta llegó 10 días después. Marta describió una marca idéntica en el hombro de la propia Beatriz que se había desvanecido con el tiempo. El horror se apoderó de ella. Beatriz comenzó a investigar en el despacho de Mateo, revisando correspondencia vieja. Descubrió que Mateo II había pasado 3 meses con los Alcántara en 1823. Encontró cartas donde su madre Marta mencionaba una ansiedad considerable por ese embarazo. Para septiembre, Beatriz confrontó a Juana en la cocina. Juana le explicó todo, el nacimiento del hijo de Luz, el nacimiento de la propia Beatriz y la marca compartida. Juana confesó que nunca lo dijo antes por temor al castigo o a ser vendida a otra hacienda, pues su palabra no valía nada ante la ley. En aquel México, la ley no protegía a la servidumbre y las jerarquías eran rígidas. Las parteras como Juana guardaban silencios porque la alternativa era la muerte social o física. Beatriz se sintió atrapada. Si hablaba, el escándalo de incesto destruiría a ambas familias y la legitimidad de su hijo. Si callaba, viviría una mentira con un hombre que era, biológicamente, su medio hermano. Antes de continuar. Si estás listo para ser cómplice en cada misterio que desenterremos, suscríbete al canal y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Y sigamos con la historia. Beatriz se volvió retraída. Mateo III llamó al doctor William Morton de la ciudad, quien diagnosticó erróneamente fiebre puerperal y ordenó reposo. Pero Beatriz no estaba enferma del cuerpo, sino del alma por el conocimiento que poseía. Incluso descubrió que un peón de la hacienda llamado Jacobo, de 23 años e hijo de Luz, también llevaba la marca. Jacobo era medio hermano de Mateo III y, por ende, también de Beatriz. Ver a Jacobo trabajar en los campos, sabiendo que compartía la sangre del heredero de la cuna de plata, le causaba náuseas. Finalmente, en noviembre, Beatriz escribió una carta directa a su madre Marta. La respuesta de confesión llegó 3 días después. Marta admitió que durante la visita de 1823, ella y el viejo Mateo de Velasco II habían tenido un romance prohibido. Marta describió el encuentro como consensual, aunque en una sociedad tan jerárquica como la de las haciendas mexicanas, donde un poderoso hacendado visitante se impone a la esposa de un socio, el verdadero consentimiento era, en el mejor de los casos, cuestionable. Marta quedó embarazada aquel verano de 1823. Estaba segura de que el hijo era de Mateo de Velasco II y no de su esposo Enrique Alcántara, pues Enrique había estado viajando por la capital durante el periodo de la concepción. Desesperada, Marta consideró el aborto mediante brebajes herbolarios que podían ser mortales o incluso la huida, pero al final decidió manipular la situación. Cuando Enrique regresó, reanudó la intimidad con él y le hizo creer que el embarazo era suyo. Enrique, sin motivos para sospechar, aceptó a Beatriz como su hija legítima. En su carta, Marta confesaba haber vivido con esa culpa durante 24 años. Había visto a Beatriz crecer sabiendo la verdad, pero el horror máximo llegó cuando Beatriz decidió casarse con Mateo de Velasco III. Marta se dio cuenta de que su propia hija se casaba con su medio hermano. Sin embargo, guardó silencio durante el cortejo y la boda,
racionalizando que el parentesco era suficientemente lejano o que quizás se había equivocado en sus sospechas. Al terminar de leer, la rabia le dio a Beatriz una claridad que le había faltado durante meses. No se quedaría callada. No protegería un sistema basado en la explotación y la ignorancia deliberada. Expondría la verdad, sin importar las consecuencias. La familia Velasco había planeado una gran reunión para el 14 de noviembre para celebrar el bautizo del bebé. Se invitó a la élite queretana, dueños de haciendas vecinas, oficiales y familias prominentes. El bautizo sería la bienvenida formal del niño a la iglesia y a la alta sociedad. Beatriz esperó hasta que todos estuvieron reunidos en la sala principal de la hacienda Los Laureles. Frente a unos 25 invitados, incluido el sacerdote que realizaría la ceremonia, Beatriz reveló la verdad. Comenzó mostrando la marca de nacimiento del bebé. Luego presentó las pruebas de su investigación, registros de visitas de Mateo II a la finca Alcántara y, finalmente, la carta de confesión de su madre. Con una voz que empezó temblorosa pero terminó firme, declaró que ella era hija biológica del viejo Mateo II, que se había casado con su propio medio hermano y que el niño era fruto del incesto. La reacción fue de una conmoción inmediata. Mateo III exigió que se detuviera esa locura. Doña Leonor llamó al médico a gritos, insistiendo en que su nuera sufría de delirio puerperal. El sacerdote sugirió oración y reposo. Pero Beatriz trajo a Juana a la sala para que testificara sobre los nacimientos previos con la misma marca. La reunión se disolvió en el caos. Algunos invitados huyeron para no verse asociados con tal escándalo, otros exigían pruebas. Mateo III alternaba entre la furia y la devastación. El sacerdote se negó a realizar el bautizo, alegando que la iglesia no podía bendecir a un niño nacido de una relación potencialmente incestuosa. Doña Leonor ordenó que encerraran a Juana, acusándola de envenenar la mente de Beatriz con mentiras, aunque la indignación de la anciana parecía forzada, sugiriendo que siempre había sospechado de las andanzas de su difunto marido. Al ponerse el sol, Los Laureles estaba en ruinas. Mateo III se encerró con botellas de tequila. Leonor se retiró a sus aposentos. Beatriz permaneció en la sala con su hijo, extrañamente tranquila ahora que el secreto estaba fuera. Juana, confinada, sabía que sería vendida o castigada severamente. A pesar de los intentos de los Velasco por enterrar la historia, la noticia corrió por todo Querétaro y Guanajuato. Los sirvientes llevaron el chisme de hacienda en hacienda. En diciembre, ya no se hablaba de otra cosa en los salones de la ciudad. Enrique Alcántara, al enterarse de que la hija que había criado no era suya, sufrió un ataque de apoplejía y murió el 3 de diciembre de 1847, apenas 2 semanas después de la revelación pública. Oficialmente murió de causas naturales, pero todos sabían que el escándalo lo había matado. Beatriz fue excluida de la sociedad. Su propia madre la rechazó. Doña Leonor exigió que se fuera de la hacienda, pero sin el niño. La batalla por la custodia fue brutal. Los Velasco querían enviar al niño a un internado lejano donde su origen pudiera ser borrado por el tiempo. Juana fue vendida en enero de 1848 a un tratante que la llevó hacia el sur, a las plantaciones de Enequén en Yucatán, como castigo por haber hablado. A sus 47 años, fue separada de sus nietos y de la comunidad que había servido por casi 3 décadas. Los trabajadores de Los Laureles comprendieron el mensaje: decir la verdad frente a los amos se pagaba caro. A principios de 1848, Beatriz comenzó a escribir cartas a intelectuales liberales en la Ciudad de México, detallando su experiencia como prueba de la corrupción moral que generaba el sistema de castas y la servidumbre. Sus cartas, aunque editadas para ocultar los detalles más escabrosos de incesto, sirvieron como un testimonio poderoso contra los abusos en las haciendas. Esto la convirtió en una paria absoluta en Querétaro, vista ahora como una traidora a su clase. En julio de 1848, un tribunal local falló sobre la custodia. El juez reconoció la verdad biológica,
pero dictaminó que Beatriz, al exponer públicamente asuntos privados y mantener correspondencia con agitadores liberales, era incapaz de criar al niño. La custodia pasó a Mateo III y doña Leonor. El matrimonio fue anulado, declarando al niño técnicamente ilegítimo. Beatriz fue obligada a abandonar Querétaro en 30 días. Beatriz se mudó a la Ciudad de México y luego a Filadelfia, donde se unió a grupos que luchaban por los derechos de la mujer y contra la servidumbre. Nunca volvió a ver a su hijo. Murió en 1862, lejos de su patria, pero habiendo dedicado sus últimos años a denunciar el sistema que la destruyó. Juana sobrevivió en el sur hasta la caída del sistema de servidumbre. Sus testimonios sobre lo ocurrido en los Laureles fueron recogidos décadas después por historiadores que investigaban la vida en las haciendas. Murió en 1879, habiendo traído al mundo a más de 400 niños en su vida. El hijo de Beatriz, criado bajo una versión editada de su historia, fue enviado a un colegio en Europa a los 10 años. Creció creyendo que su madre había muerto de una enfermedad mental. Con el tiempo, cambió su apellido y se distanció de los Velasco y los Alcántara. No fue sino hasta finales del siglo XX que sus descendientes, mediante pruebas de ADN y el hallazgo de antiguos registros judiciales en Querétaro, descubrieron la aterradora verdad de su linaje. La historia de Beatriz y Juana demuestra cómo el conocimiento de los oprimidos fue una forma de resistencia estratégica. Aquellas 7 palabras susurradas por Juana en agosto de 1847 no terminaron de inmediato con el sistema de haciendas, pero expusieron las contradicciones morales que eventualmente ayudarían a desmantelar las mentiras sobre las que se construyó el poder de los Velasco. La historia de Juana y Beatriz nos recuerda que el silencio es la herramienta del poderoso, pero la verdad es el arma de los valientes. Si te ha cautivado este relato sobre los secretos ocultos en las paredes de las viejas haciendas y el valor de quienes se atrevieron a revelarlos, te invito a que nos apoyes. Dale un me gusta a este video si crees que la historia debe ser contada sin filtros y suscríbete al canal para seguir descubriendo las crónicas más oscuras y profundas de nuestro pasado. Tu apoyo nos ayuda a rescatar del olvido estas voces que fueron silenciadas por siglos. Muchas gracias por acompañarnos, por tu tiempo y por ser parte de esta comunidad que busca la verdad en la historia. Gracias por ver este video. Dios los bendiga.